lento en algún momento, con lo cual es una cierta redundancia que es no perjudicial en este caso. A eso, a eso me refería, está buena la acotación de Marcelo. El hecho de decidir una redundancia posiblemente sea una decisión basada en algún aspecto, como puede ser velocidad o tiempos de búsqueda, en ese caso uno decida mantenerlo. Sí, y la otra acotación es sobre que sirvan a más de una aplicación. Hay un caso muy notorio que es la municipalidad que nos pueden llegar, por ejemplo, el impuesto de la casa y el impuesto automotor con nuestro nombre de forma diferente, y es porque, pese a ser un organismo bastante importante, no comparten entre sus diferentes oficinas la base de datos, o no la compartían hasta hace muy poquito. Así es. Bueno, acá habla de otro concepto, desmenuzando un poco la definición de Martin. Habla que los datos se almacenan en forma que resulten independientes de los programas que los usan. Eso normalmente lo suelo explicitar en clases, porque antes, por ejemplo, lenguajes como COBOL tenían dentro de su estructura de programación toda la definición de los archivos de datos que había que utilizar. Es decir, había que, por ejemplo, en un programa que fuera exámenes o inscripción a exámenes de los estudiantes, había que incluir dentro del código la definición exacta de todos los archivos que uno imagina que podrían estar en una aplicación de inscripción a exámenes es datos de los estudiantes, datos de las asignaturas, dónde guardar la inscripción al examen, es decir, un conjunto de archivos que estaban en juego dentro de la aplicación. Eso había que definirlo exactamente en todas las aplicaciones, por lo cual cualquier cambio en alguno de esos archivos había que reflejarlo también en el programa, en la aplicación. Eso hacía que las aplicaciones dependieran absolutamente de los archivos de datos en el aspecto lógico, es decir, cualquier agregado de un dato en un archivo había que reflejarlo también en las aplicaciones. Y lo mismo pasaba con incluir en las aplicaciones el path, el camino, para encontrar ese archivo, es decir, físicamente en qué disco y en qué carpeta estaba almacenado el archivo de datos. Bueno, eso también hacía una dependencia, porque si llegaban a mapear un disco de otra manera, es decir, que estaban trabajando con un disco M y lo pasaban a Y, había que recorrer las aplicaciones buscando ese mapeo y cambiándolo. Si nos llegaba a quedar alguna aplicación sin cambiar ese mapeo, cuando ejecutaban la aplicación pasaba a buscar en algún lugar con error. Entonces, de nuevo, había una dependencia física, es decir, de dónde estaba almacenado el dato, y había que modificar la programación. Por eso, en el concepto de independencia, se habla de independencia lógica y de independencia física, y hace a aspectos lógicos de los datos, como puede ser que dentro del archivo de estudiantes tengamos un legajo, un apellido, un nombre, un mail de contacto, y que cualquier cambio ahí implicaba cambios en la programación, como también aspectos físicos de decir cómo está organizado el archivo de datos, eso lo veremos un poco más adelante, y también dónde está ubicado ese archivo de datos. Todo eso hacía que los programas dependieran de los datos. En lo que es base de datos, lo que se hace actualmente es definir cuál es el proveedor de la base de datos, cómo se llama la base de datos, dónde está ubicada y por solo una única vez.
Después, cualquier cambio que se haga en la base de datos es aprovechada por los programas. Vuelvo a la definición. Habla de emplear métodos bien determinados para incluir nuevos datos y para modificar o extraer datos almacenados. Bueno, específicamente en el tipo de modelo que vamos a hacer más hincapié, que es el caso del modelo relacional, vamos a tener un conjunto de comandos con una serie de cláusulas muy bien definidas. Nos van a poder permitir insertar nuevos datos, como es el caso actual de darle inserción de registros a todos los estudiantes nuevos en la facultad, como también para poder modificar, que es lo que se hace normalmente cuando, no sé, por ejemplo, está mal registrada una nota de un estudiante. Hay que entrar a través de alguna aplicación y modificar el dato de una nota mal registrada. Como también poder borrar, poder depurar archivos de datos que tengan datos que ya no nos sirven. Todo eso se hace a través de métodos bien determinados y a través de un conjunto de instrucciones que nosotros vamos a ir manejando y vamos a ir enseñándoles específicamente en lo que es la unidad número 4, donde trabajamos con SQL. Y SQL aplicado en SQL Server. Marcelo, si querés agregar algo, si no, continúo. No, pensé que me ibas a entregar diciendo que yo había programado en COBOL, pero puedes seguir nomás. Podemos. Bueno, Sergio no sé si nos abandonó, pero bueno, vamos a seguir con la próxima diapositiva. En una base de datos lo que tenemos es un nivel, una capa de lo que es software, y en este caso es lo que se llama motor de base de datos o DMS. El DBMS en definitiva es el sistema de gestión de bases de datos que lo que hace es proteger, hace que permita la administración, hace la interfaz entre el usuario y los datos almacenados. Es decir, que no tenemos manera de acceder a una base de datos si no lo hacemos a través del motor de la base de datos o DBMS. Es en definitiva un DBMS, una colección de programas de propósito general, porque no están hechos para un tipo de aplicación en particular, es decir, no hay un motor de base de datos para manejar datos bancarios, ni hay un motor de base de datos para manejar un sistema académico como es el de nuestra facultad, sino que existen sistemas de información montados en una base de datos de algún motor en particular. Es decir, que en el caso del sistema académico de nuestra facultad, tiene que pasar por el motor de base de datos para recién llegar a la base de datos. Por eso hablo como si fueran capas en una cebolla, donde tenemos una base de datos puesta en un nivel físico, es decir, que la base de datos va a estar en algún medio de almacenamiento. A ese medio de almacenamiento lo vamos a poder acceder a través de un sistema operativo. Y por encima de ese sistema operativo tenemos lo que es este motor de bases de datos. Por lo cual hay una interacción permanente entre el motor y el sistema operativo para recién llegar a lo que es la base de datos. Por encima del motor vamos a tener las aplicaciones y un poco más lejos los usuarios que utilicen esas aplicaciones. ¿Qué nos permite este conjunto de programas que llamamos DBMS? Nos permite definición de datos, que nosotros incluimos en lo que es un lenguaje de definición de datos, o DDL. Nos van a escuchar hablar mucho de esto, y acá tenemos que
lograr una diferenciación entre las distintas posibilidades que brindan estos lenguajes. Arrancamos con lo que es el lenguaje de definición de datos, o sea, el DDL. Este lenguaje no es más que un subgrupo de instrucciones que nos permiten la definición de las bases de datos. ¿Qué es definir una base de datos? Primero, es crear la base de datos que va a contener a los archivos de datos. Por lo tanto, una base de datos tiene que ser creada, como les decía, en un medio físico. En ese medio físico es un disco que físicamente va a contener al conjunto de archivos que la conforman. Recién lo que hacía era mostrarles, y si me permiten voy a cambiar de pantalla. Recién les mostraba una base de datos que va a empezar a ser como muy familiar para ustedes, que se llama GDA. Esta base de datos está en el laboratorio y se las vamos a pasar, les vamos a pasar todas las instrucciones como para que ustedes tengan este conjunto de tablas dentro de esa base de datos GDA. Entonces, dentro de esta base de datos GDA tenemos una tabla de clientes. Esto es modelo relacional en SQL Server. Esta es una visión del SQL Server, donde la tabla clientes tiene, por ejemplo, un dato que se llama nombre, que es de un tipo de datos y tiene un conjunto de restricciones. Y así cada uno de estos datos. Ahora, esta tabla clientes, en cada una de estas columnas, y cuando digo columnas es que vamos a poner en uso esa base de datos para poder hacer una mirada de lo que hay dentro de alguno de esos datos, de esas tablas. Bueno. Si ahí miramos, tenemos la base de datos. De todas las tablas estamos eligiendo clientes y de clientes estamos mirando el contenido. Entonces, ¿qué hago con DDL? Con DDL defino la base de datos y con DDL defino cada una de estas tablas. Es decir, hay que asignarle el nombre a la tabla, hay que dentro de la tabla definir el conjunto de columnas que la conforman y a cada uno de estos datos definirle el tipo de datos y restricciones. Acá tenemos restricciones, por ejemplo, que nombre no puede ser nulo. Esto que dice acá de no nulo. ¿Qué significa que nombre sea no nulo? La base de datos permanentemente va a controlar que no tenga valores desconocidos. No confundamos el nulo de la matemática, que es un 0, con el nulo en una base de datos relacional, que es un valor no desconocido. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo traducimos? Bueno, este dato no puede ser desconocido para la base de datos. Yo no puedo grabar un cliente que no tenga un nombre. Entonces, esto es un control que uno le está pidiendo que haga la base de datos. ¿Cómo defino que esta base de datos dentro de la tabla clientes nunca tenga un valor desconocido? A través del lenguaje que decíamos recién, DDL. Entonces, cada uno de estos atributos va a tener determinadas restricciones. Ya, por ejemplo, estos atributos, vendedor y región, que dicen integer, no van a poder aceptar valores en carácter. Y además, a cada uno de estos atributos uno le puede especificar restricciones como, por ejemplo, que no sea
menor que 1000 el valor. Estas son restricciones que también hacemos a través del lenguaje de definición de datos DDL. ¿Está? Entonces, repasando, con DDL especifico los contenedores, la base de datos, GDA, le pondremos toda la ubicación y una serie de comandos que se incluyen, y después dentro de esa base de datos lo que hago es crear cada una de las tablas con el conjunto de datos, y si miramos un poco más, voy a especificar, por ejemplo, que el ID dentro del cliente, o sea, esta columna, sea única en toda la tabla. Eso de especificar una clave primaria también es algo que nos permite el lenguaje DDL. Acá tengo otro tipo de clave que la van a ver en el práctico, que es que digo que el ID de vendedor que está dentro de la tabla de clientes es una clave foránea, es decir, que relaciona con otra tabla, porque seguramente en vendedor, que es otra tabla de los que tenemos acá, vamos a tener los datos de los vendedores que trabajan con el cliente. Bueno, básicamente es parte de lo que hacemos con este lenguaje que llamamos DDL. El otro lenguaje que tenemos es DML, es un lenguaje de manipulación de datos. Es un lenguaje de manipulación de datos y que nos va a permitir agregar un nuevo cliente, modificar los datos de un cliente o borrar algunos clientes que ya no lo sean de la empresa. Entonces, una cosa es definir los contenedores, definir las estructuras, definir los cajones donde vamos a poner los datos, y otra cosa es manipular y trabajar con esos datos. O sea que en manipulación yo voy a poder hacer insert, delete y update. Me estoy adelantando lo que es SQL, pero en definitiva es insertar, modificar y borrar datos, como también consultar. Lo que recién hacía con esa sentencia select en clientes era poder extraer, mirar lo que hay dentro de esa tabla para darle uso. Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es diferenciar estos dos conceptos, lenguaje de manipulación de datos de los lenguajes de definición de datos. ¿Hay alguna pregunta por allí? Acá tengo una pregunta en el chat. ¿Trabajaremos solo con SQL Server? SQL Server es el motor que vamos a utilizar de base. En las clases no nos van a dar más los tiempos que para trabajar con SQL Server. Hay diferencias, digamos, en lo que es entorno, hay diferencias en las funciones que se usan. Entonces, si empezamos a mezclar motores en la asignatura, me parece que vamos a estar con problemas. Por lo cual, de base vamos a trabajar con SQL Server. Seguramente ustedes van a poder hacer experiencia en otro motor porque hay muchas cosas similares, pero no nos dan los tiempos en la asignatura para hacer todas las diferencias que hay. Marcelo, ¿o alguna pregunta que tengan? No, todo muy bien, siguiendo atentamente la clase. Gracias, a ver si vamos aprendiendo, ¿no? Y ya es hora. Es hora. Bueno, vuelvo entonces a la diapositiva. Entonces, distinguir lo que es un lenguaje de definición de datos y de un lenguaje de manipulación de datos. Cada uno de estos lenguajes tiene un conjunto de instrucciones y hay que diferenciarlas. Ojo que después en los parciales es muy común que a ustedes se les mezcle. Entonces, desde la primera clase empecemos a considerar. ¿Qué nos permite también el motor? Definir seguridad, lo que es el lenguaje de control de datos. Vamos a ver que básicamente en seguridad lo que podemos hacer desde SQL es asignar derechos a los usuarios. Es decir, yo puedo llegar a decir, el usuario José puede consultar la tabla clientes, mientras que el usuario Juan va a poder modificar los datos
y así voy restringiendo el acceso de los usuarios a la base de datos. Eso es una restricción a nivel de motor. No significa que a nivel de aplicación no se haga también. Ahora, si en la aplicación hay algo que se salte a nivel de seguridad y está bien definida la base de datos, no lo va a dejar pasar. Esto brinda una doble seguridad de lo que es las aplicaciones a lo que es el motor de base de datos. En esto hay que considerar toda la definición que se haga en el equipo de base de datos. Bueno, otra cosa podemos definir con el motor de base de datos o DBMS. Lo que podemos definir también es integridad. Se busca siempre que la base de datos sea íntegra. Ejemplo, los muevo a la pantalla donde teníamos el SQL Server. Aquí, en esta base de datos, integridad significaría, por ejemplo, lo que les decía recién, de que un dato que identifica a todos los clientes vaya a ser nulo. Entonces, una de las reglas de integridad, que después vamos a hacer más hincapié, nos indica que nunca una clave primaria de una tabla va a poder asumir valores nulos. Entonces, desde el momento que yo lo indico como clave primaria, el ID va a ser no nulo. ¿Puedo definirlo como no nulo en DDL? Sí, pero es redundante. Siempre que defino una clave primaria, va a ser no nula. O sea que el elemento con el cual yo identifico al cliente no puede asumir valores nulos. A ver, vamos a algo que ustedes manejan siempre, que es el número de legajo. Si yo digo que a los estudiantes en la facultad los voy a identificar por legajo y no por el DNI, ese legajo nunca va a poder asumir un valor desconocido. Recuerden que nulo es valor desconocido. Por lo tanto, ese legajo tiene que tener siempre un valor. Ese valor también se le pueden especificar algunas restricciones. Entonces, que sea menor que 10.000 es una restricción de integridad también para ese dato. También puedo especificar, por ejemplo, que el nombre sea no nulo. Es decir, que yo quiero que mínimamente el cliente, o en el caso del estudiante, siempre tenga asignado un nombre, que resulta bastante lógico, pero si a la aplicación se le pasó por alto checar que ese nombre tenga algún valor, a la base de datos no se le va a pasar. Entonces, esta definición que nosotros vamos a hacer de restricciones de integridad quedan grabadas en la base de datos. Específicamente en lo que vamos a llamar en la próxima clase diccionario de datos. El diccionario de datos lo que hace es mantener información relacionada a todos los atributos, a todas las tablas, etcétera, que ya lo vamos a ir viendo con tiempo. Pero que el ID es clave primaria y que por lo tanto no asume valores nulos, está almacenado en el diccionario de datos. Entonces el motor, antes de permitir el ingreso de un nuevo ID, lo que va a chequear es lo que dice el diccionario de datos, que es que no sea nulo. Y a la vez, por ser clave primaria, es nunca repetible. Es decir, que definido el ID como clave primaria, ya tenemos dos condiciones que va a cumplir siempre. Nunca se va a repetir, nunca va a ser nulo, nunca va a ser desconocido. Hay otras restricciones que van a poder crear, pero en principio esas son básicas. Y la otra restricción es, que se le llama referencial, y está muy relacionado con lo que son estas, las claves foráneas. Una clave foránea es una clave desde una tabla que relaciona con otra tabla. Entonces, esta columna ID vendedor, que es clave foránea, que puede aceptar nulo, está definido acá como que puede aceptar nulo,
hace referencia a un ID de vendedor que va a estar en otra tabla, que puede tener el mismo nombre o no, pero todo valor de ID de vendedor, acá, si miramos la columna, puede tener dos valores posibles. O puede ser nula, porque esta clave foránea fue definida como que aceptaba nulos, pero también un valor. Y este valor tiene que existir en la otra tabla a la cual la tabla esta está referenciando. Por lo tanto, este cliente está comprando al vendedor 15 y este vendedor 15 en la otra tabla tiene que existir. Entonces, una clave foránea tiene dos valores posibles en resumen. O nulo o un valor que exista en la otra tabla a la cual hace referencia. Para eso sirve una clave foránea. Pregunta, aclaración. No se me caigan del tren. Bueno, otro aspecto que los motores están permitiendo es el respaldo y recuperación de bases de datos. Tenemos 10 minutos, vamos a cerrar con esta definición, vemos si hay alguna pregunta y lo vamos a dejar ahí. Respaldo y recuperación. Las bases de datos, uno puede estar pidiendo al motor que la respalde, por ejemplo, en caliente. ¿Qué significa en caliente? Que la vaya respaldando a medida que está siendo actualizada. Eso lo puede ir haciendo el mismo motor, como también poder recuperar una base de datos cuando hayamos tenido un corte de luz, una caída del servidor, y poder recuperar con el método que permita el motor en particular. Otra cosa permite un motor, trabajar con transacciones. La transacción es un concepto que nació con las bases de datos, con sistemas anteriores no lo utilizaban, y la transacción en definitiva es un conjunto de instrucciones que tienen que ejecutarse como una unidad de trabajo. ¿Qué significa eso? Que una transacción se tiene que ejecutar completamente o perderla por completo. ¿Qué significa esto? Si uno va a hacer una compra, es una transacción. ¿Qué implica esa transacción? Esa transacción implica modificar más de un archivo. Modificar, por ejemplo, el stock de los artículos. Pero en los stocks de los artículos, perdón, tenía una llamada. El stock de los artículos pueden ser de varios. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien puede comprar más de un artículo en la misma transacción. Entonces, esa compra implica actualizar más de un artículo dentro del archivo de artículos, el stock en particular. Por otro lado, seguramente vamos a tener que grabar esa factura que se haga de esa transacción, de esa venta, y eso va a implicar agregar los datos de la factura, quién es el cliente, quién es el vendedor que lo atendió, qué productos se están vendiendo. Podemos decir también que el vendedor va a ganar una comisión por la venta realizada. Bueno, entonces habrá que actualizar la comisión del vendedor en la base de datos. Por lo tanto, acá ya estamos hablando que una transacción, como es una compra, va a estar haciendo cambios en múltiples tablas. Llámese artículo, llámese vendedor, llámese cliente, llámese stock, un conjunto de archivos modificado por una sola transacción. ¿Qué sucede si en el medio de esa transacción tenemos un corte de luz? ¿Cómo hacemos para detectar cuáles han sido los archivos que sí se modificaron con éxito y cuáles no? Bueno, eso es parte de la tarea del motor. Si yo tengo un corte de luz en el medio de una transacción, lo que hace el motor es volver la base de datos al estado anterior al inicio de la transacción. Es mucho más sano perder toda la transacción que dejar grabado solo una parte. Ese concepto de transacción lo vamos a seguir trabajando en la cátedra con cada uno de los docentes, con cada una de las clases.
pero definitivamente es un concepto que colaboró para que las bases de datos tuvieran el auge que actualmente tienen, porque el motor no deja grabadas cosas a medias, sino que o confirma el éxito de la transacción grabando definitivamente lo que tengo, o hace un paso atrás como para perder lo grabado, entonces no pierdo la consistencia de la base de datos, porque siempre hay que tener en cuenta, si estamos hablando de artículos, que lo que muestre el sistema informático, el archivo en la base de datos, tiene que coincidir con un stock físico. Es decir, que si yo digo el artículo X en la tabla tiene 5 unidades en el stock, yo tengo que verificar que físicamente ese artículo esté con 5 unidades en los estantes para la venta. Pregunta, aclaración. Nos están quedando apenas 5 minutos, pero voy a tratar de responder una pregunta que hay acá. Genovés me dice, ¿la clave foránea tiene que hacer referencia a la clave primaria de otra tabla o a cualquier dato de otra tabla? Bueno, la relación va a ser clave foránea contra clave primaria. Eso va a ser parte del ejercicio que ustedes van a hacer en normalización, en diseño de bases de datos con la gente del práctico, pero sí va a apuntar a una clave primaria de otra tabla y hasta de la misma tabla. No lo quiero complicar, pero eso lo van a ver y es algo recursivo que sí también se produce en las bases de datos. Marce, Todo bien, todo en orden. ¿alguna aclaración? No, impecable. Bueno, lo que se puede. Bueno, como verán, es una definición que tiene un conjunto de conceptos adentro muy importante, tanto lo que plantea Martín como definición, como esta primera diapositiva. Es decir, que aquí hay mucha letra en cada uno de estos conceptos que acabo de hablarles. En definitiva, es un conjunto de restricciones que se crean dentro de la base de datos y un manejo de datos a través de lo que llamamos DBMS o motor de base de datos. Este motor de base de datos, como les decía, no es más que un conjunto de programas. Entonces, hasta el momento hay que distinguir entre lo que es una base de datos de lo que es un motor de base de datos. Están en distintas capas, uno almacenado en el disco y el otro el motor que nos hace de interfaz para poder acceder a esa base de datos. ¿Cómo está almacenada esa base de datos? Con bytes. ¿Cómo lo vemos los usuarios? Como lo veíamos recién en SQL Server, es decir, traducido y entendible para nosotros. No vemos ceros y unos. ¿Quién hace esa conversión? Y es entre el sistema operativo y la comunicación con este motor de base de datos que nos sirve de interfaz para poder trabajar con la base de datos. Bueno, yo estaría dejando por el momento este tema, lo dejaría ahí. No sé si está Sergio o Marcelo que quieran agregar algo o alguna pregunta. Estamos a 5 minutos de cerrar la segunda sesión. Acá Ariel pregunta, ¿qué versión de SQL Server usaremos? Bueno, en el Lapsys estamos con versión 2012, pero si ustedes instalan una 2005, una 2008, para nosotros no es problema. Tengan alguna de esas versiones de SQL Server en su casa, nos va a servir mucho que ustedes practiquen. No es lo mismo un estudiante que se queda con la práctica de clase a lo que es una práctica que puedan reforzar en sus equipos. Nos queda 1 minuto o menos. Espero haber sido claro, espero que esto les sirva y espero que sigamos en contacto. Por autogestión los voy a seguir informando. Por aula virtual les vamos a seguir subiendo material.
y estos videos, aunque sean largos, los vamos a tratar de publicar.